Buenas tardes, Día Político por TSI. Estamos a la espera que concluya el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Repito, los que están conociendo si es constitucional o es inconstitucional el decreto número 4/2022. Sí, ese que contempla para muchos decretos de amnistía o pactos de impunidad. Ya tendremos más adelante en el programa si es que lo cubre estos 30 minutos de Día Político. Si no, pues usted podrá informarse a través de hoy mismo para que se dé cuenta también de lo que puede pasar. Antes, yo tengo aquí en comunicación interna al diputado Obed López, diputado del Partido Libertad y Refundación. Es importante, antes de hablar del tema de esta amnistía política que se está conociendo en la Corte Suprema, hablar de la reunión que sostuvieron hoy, diputado Obed López, con la Coordinación Nacional del Partido Libertad y Refundación. Tengo entendido que estuvo presente don Manuel Zelaya Rosales en la reunión que hace unos minutos acaba de terminar y en donde planificaron o establecieron las líneas a seguir para las elecciones primarias de marzo del 2025. Gracias por atendernos en Día Político, Obed. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón y toda su audiencia. Acabamos de salir exactamente hace unos 20-30 minutos de una reunión muy productiva donde estuvimos presentes los coordinadores de los movimientos de información del Partido Libre. Estuvimos con el coordinador general del partido estableciendo los procedimientos, los tiempos y los objetivos a cumplir para estas elecciones primarias, donde claramente se postulan dos candidaturas presidenciales y con la posibilidad de que se incorporen otros candidatos presidenciales en el Partido Libre. Hasta este momento, solamente el compañero Russell Tomé y la compañera Moncada son los que están postulándose en las candidaturas presidenciales, pero hay otros movimientos que van a presentar planilla para diputados y para alcaldes para competir en estas elecciones primarias. Estuvimos en esa reunión y ahí delimitamos algunas líneas donde vamos a seguir para este proceso primario. Obed, bueno, aparte de las dos precandidaturas que ya conocemos, de la abogada Rixi Moncada y del abogado Russell Tomé, ¿se planteó en esta reunión aperturar, o no aperturar, sino el lanzamiento de nuevas precandidaturas a la presidencia en Libre? Sí, hay algunos compañeros que todavía no se deciden. En el caso Nelson Ávila, él todavía no se postula, pero él estuvo presente también y es un compañero del partido que ha participado ya en candidaturas presidenciales. Esperamos que se sumen más. Esto es importante porque esto sí abre el partido cuando hay más candidaturas presidenciales, porque los debates o las elecciones en Honduras son presidencialistas, pues. Por lo tanto, es importante que los movimientos lleven sus candidaturas presidenciales también. Esa fue la noticia, que hay otros compañeros que posiblemente ya en el transcurso de estos días anuncien sus precandidaturas a la presidencia de la República, pero hasta este momento en la reunión solo se dejó establecido con el compañero Russell Tomé, quien estuvo presente, y la compañera Moncada, que ella no es coordinadora de movimientos. ¿Qué lineamientos desde la Dirección Nacional de Libre se conocieron hoy en esta reunión? Bueno, que vamos a cumplir el calendario electoral. Se le pidió a la coordinación del partido que queremos un proceso electoral primario que sea transparente. Sabemos que el proceso electoral lo llevamos los movimientos políticos, sin embargo, hay algunas situaciones a lo interno que no están bien claras, y esto es en relación a los movimientos, como le llamamos movimientos satélites, que van alrededor de una candidatura, y que eso puede distorsionar el proceso electoral porque hay que ver si esos movimientos realmente van a cumplir todos los requisitos que la ley establece. Pero este es el camino que hay que seguir hasta marzo. Se dejó establecido ya una mesa
electoral interno, que es el que va a ir manejando al transcurso de este proceso todo lo que son los requisitos que van a ir cumpliendo cada uno de los movimientos en base a la ley electoral. Y algunos requisitos que todavía no están, que en el Consejo Nacional Electoral todavía no los han determinado, pero que en ese camino es el que vamos a seguir. Yo creo que la reunión de hoy fue muy productiva y salimos con más ganas de seguir fortaleciendo el movimiento Morena, el cual yo participo y el cual promueve la candidatura de Russell Tomé a la presidencia de la República. Ahora, ustedes se van a enfrentar con el oficialismo, Obed López, con el oficialismo que aglutina varios movimientos internos en el Partido Libertad y Refundación y que postulan a la abogada Rixi Moncada. ¿Plantearon ustedes al coordinador nacional Manuel Zelaya un proceso transparente, limpio, honesto, que garantice que estas elecciones se van a desarrollar como ustedes quieren también, que son movimientos no apegados al oficialismo de Libre? Sí, en esta reunión discutimos estos temas sobre el deseo de la transparencia del proceso electoral primario e interno que nos permita, después de ese proceso, lograr una unidad. La unidad solo se logra si el proceso ha sido transparente. En ese sentido, por eso le indico que se dejó ya conformada una mesa de trabajo en la cual todos los movimientos van a tener un representante en esa mesa para ir determinando cada uno de los pasos que hay que seguir para llegar hasta la fecha donde se van allá a presentar los requisitos, que son el 9 de noviembre, eso cuando ya se presentan los requisitos ante el Consejo Nacional Electoral para inscribir a los movimientos. Luego vamos a seguir dialogando hasta marzo, hasta que se lleguen las elecciones. ¿Para qué? Para que logremos tener un proceso electoral primario transparente. Pero eso también tiene que ver con la ley electoral y con el Consejo Nacional Electoral para que se utilicen la transmisión de los resultados, los biométricos y para que en el conteo de las urnas, de las juntas receptoras de votos, se permita que todos los movimientos estén ahí participando y que no se den los fraudes que se daban en los procesos anteriores y aquellos que se hicieron expertos en inflar urnas. Eso no queremos. Por eso vamos a estar vigilando nosotros en el movimiento Morena, nuestros representantes en cada mesa electoral y ante las mesas de trabajo que vamos a establecer como partido político. Gracias, Obed López, muy amable por participar en Día Político. Muchas gracias. Bueno, el exdiputado del Partido Libertad y Refundación hablando sobre este encuentro que sostuvo don Manuel Zelaya Rosales como coordinador nacional de Libre con toda la base de su partido y por supuesto con los movimientos interesados en participar en primarias de marzo del 2025. Voy a la pausa y ya regresamos con más noticias aquí en Día Político. Bueno, vamos directamente a la Corte Suprema de Justicia. Fanny Zúñiga tiene detalles de esta reunión del Pleno de Magistrados a esta hora. Buenas tardes. En este momento, licenciado Melvin Duarte. Sí, muy buenas tardes. En efecto, ya... Gracias, buenas tardes. Escuchamos de inmediato a Melvin Duarte. Magistrado de Corte Suprema de Justicia, después de la discusión realizada esta tarde, el Pleno de Magistrados de Corte Suprema de Justicia ha determinado por mayoría de votos en una votación de 10-5 declarar sin lugar los recursos de inconstitucionalidad acumulados, ya que fueron enviados 2 expedientes o 2 recursos de parte de la Sala de lo Penal en contra del decreto 04-2022 contentivo de la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan. Esto lo que significa al declarar la inconstitucionalidad de estos recursos, lo que significa pues es la declaración en función de una votación mayoritaria que se considera que lo aprobado por el Congreso Nacional en su totalidad es constitucional de acuerdo al voto mayoritario de los miembros del Pleno de Magistrados de Corte Suprema de Justicia. Lo que se declara es sin lugar
los recursos de inconstitucionalidad presentados, lo que significa entonces que los miembros del Pleno de Magistrados consideran constitucional la totalidad de la ley en una votación que, de acuerdo a los argumentos que fueron presentados, son 10 votos a favor de esta declaración y 5 votos en el voto minoritario. ¿Hay caso específico, abogado, por lo que otorga directamente o lo que contiene este decreto, los requisitos, los 4 puntos, que también es tema de la CICI, el tema de la amnistía y tema de derechos humanos? En ese sentido, y valga la aclaración en relación a su pregunta, la declaración de referirse a sin lugar los recursos de inconstitucionalidad que fueron presentados y que fueron acumulados se refiere a la totalidad de la norma, la totalidad de la ley, lo que significa que los diferentes apartados que están contemplados en la misma relacionados al tema de amnistía, relacionados al tema de indemnizaciones, al tema de la CICI, igualmente al tema de la protección para los defensores de derechos humanos, están contemplados bajo la argumentación del voto mayoritario como constitucionales en su totalidad. En ese sentido, entonces, está el pronunciamiento de la sentencia que será luego redactada ya a detalle en relación a las intervenciones que fueron igualmente expuestas por cada uno de los magistrados, lo que incluye asimismo lo contemplado y lo argumentado por el voto minoritario, como se hace pues en todos los casos. ¿Ya no cabe otro recurso aquí a esta determinación del Pleno, abogado? ¿Perdón? ¿Ya no cabe otro recurso a esta determinación del Pleno? No, ya esta es la última instancia. El Pleno ha determinado en este sentido declarar sin lugar estos recursos que fueron presentados, y esta pues es la decisión final, lo que se toma finalmente pues como una decisión de la Suprema Corte, aunque haya sido pues bajo una proporción de mayoría de votos, pero finalmente es una decisión de la Suprema Corte en relación a todo lo que fue expuesto y en relación a cada uno de los puntos contenidos en la ley. ¿Podemos detallar quiénes en contra, abogado, quiénes fueron esos 5 y quiénes fueron los 10? ¿Perdón? ¿Se puede detallar quiénes fueron los 10 a favor y los 5 en contra? Sí, claro que sí, y con toda transparencia, no hay ningún problema ni ninguna limitación en este sentido por parte de la Corte Suprema en conocer quienes han votado a favor y quienes han votado en contra, como voto de mayoría y como voto de minoría. En relación al voto mayoritario, se pronunciaron los magistrados Rebeca Lisset Raquel Obando, el magistrado Roy Pineda, el magistrado Mario Rolando Díaz, la magistrada Rubenia Galeano, el magistrado Nelson Mairena, la magistrada Odalis Nájera, el magistrado Ricardo Pineda, el magistrado Felipe Espir, la magistrada Patricia Martínez y la magistrada Roxana Morales. Son los 10 votos que se pronunciaron en relación a la declaración sin lugar este recurso como voto de la mayoría, y el voto minoritario, las magistradas Ani Ochoa, la magistrada Gaudí Bustillo, el magistrado Walter Miranda Sabio, el magistrado Luis Discua y el magistrado Marvin Espinal, ¿verdad? Los recursos que se habían presentado en un principio son los que habían solicitado que se les aplicara el decreto de amnistía. Perdón, porque me estaban hablando dos al menos. ¿El origen de los recursos, abogado? El origen de los recursos es por el exalcalde de San Pedro Sula. El origen de los recursos, como lo hemos explicado antes, son recursos que fueron interpuestos ante la Sala de lo Penal, ambos referidos al ciudadano Rodolfo Padilla Sonseri, y bajo la vía de oficio la Sala de lo Penal remitió los mismos para el análisis correspondiente a la Sala de lo Constitucional. Estos recursos, como bien establece la información que hemos dado, se han acumulado en esta decisión,
y siendo que en su momento el voto mayoritario de la Sala Constitucional fue bajo esta misma línea de pensamiento o de argumentación, pero no fue una decisión unánime, entonces ha sido conocido entonces el mismo en la Corte Suprema de Justicia. El origen viene de estos expedientes que fueron conocidos en la Sala de lo Penal, pero valga aclarar, el pronunciamiento de la Corte no es en relación a esos casos concretos. En ningún momento el pronunciamiento de la Corte va orientado a resolver los casos concretos, sino a la constitucionalidad del decreto 04-2022 en su totalidad, es decir, referido a toda la ley. Bueno, ya conoció usted, amigo televidente, lo que ha resuelto el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en una votación 10-5. Es decir, han votado los 5 magistrados del Partido Liberal a favor de que se mantenga vigente constitucional, dicen ellos, este decreto de amnistía. Y los 5 magistrados nacionalistas votaron en contra. Ya voy a tener reacción de Juan Carlos Aguilar, de la ASJ, y también de Yavés Avión, diputado del Partido Liberal. Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, ¿cómo reacciona a esto? Buenas tardes. Bueno, estamos escuchando, Ramón, que han emitido el fallo en pleno de la Corte Suprema de Justicia porque estaban conociendo lo que era la inconstitucionalidad del pacto de impunidad. Lamentar el fallo, recordamos que vivimos en un Estado de Derecho, hay fallos que se respetan, pero no compartimos el fondo de ese fallo que ha emitido. 10-5 es la información, eso significa que magistrados del Partido Liberal y Libre le han dado el tiro de gracia a que la CICI venga al país. Ese es el primer punto que hay que resaltar. La CICI, olvídese el pueblo hondureño, que va a venir a Honduras porque desde la Corte están legalizando la impunidad en Honduras. Hoy desde la Corte están diciendo que es bien y es bueno y era positivo perdonar los delitos de corrupción a todos los funcionarios, comparsas, amigos y compadres del gobierno de Libre, de Mel Zelaya y del gobierno actual. Todo el mundo sabe, Ramón, que ese pacto de impunidad es inconstitucional, hasta los estudiantes de Derecho lo saben, porque reúne todas las condiciones para que la Corte lo declarara inconstitucional. Se aprobó con la directiva ilegal, se aprobó con 44 votos a la fuerza, y también perdonó delitos de corrupción, y la Constitución es clara, artículo 205, numeral 16, el Congreso únicamente puede aprobar amnistía para delitos políticos, y en ningún caso puede aprobar resoluciones de gracia, o sea, de perdón para otro tipo de delitos. No entendería, habría que leer en qué se basó el fallo, hay que ver la redacción de la sentencia. Lo lógico era que lo declararan inconstitucional desde su origen para que se revocaran las cartas de libertad, pero como en Honduras ya no existe ley, si nos vamos al tema de las sedes, habían 2 fallos de pleno de la Corte que habían declarado que era constitucional y posteriormente esta Corte lo declaró inconstitucional desde su origen. En base a esos argumentos, a esa jurisprudencia, en el futuro esta misma Corte, una nueva Corte, va a poder declarar inconstitucional ese pacto de impunidad y los beneficios que recibieron los funcionarios de Libre. Hoy Libre, le puedo decir, tiene perdida la elección, el pueblo hondureño le va a dar un golpe fuerte en la próxima elección, tiene los días y las horas contadas, el repudio se lo va ganando a pulso día con día y el Partido Nacional seguimos haciendo oposición. Hoy entendemos, el Partido Liberal se plegó a Libre, demuestra una vez más que no está interesado en defender los intereses del pueblo, no es oposición y esperamos que no se molesten porque las acciones hablan más que cualquier palabra y cualquier discurso que puedan realizar. ¿Es un frenazo esto, dice usted, para que llegue la CICI al país? Es que la ONU lo dejó claro, Ramón, y ustedes como medios de comunicación en Día Político lo han discutido en diferentes programas. La ONU pide que se derogara el pacto de impunidad porque es un obstáculo, es impunidad, es perdonar delitos de corrupción a funcionarios del gobierno de Mel Zelaya, gobiernos de funcionarios de Libre actualmente, y pedían la derogación y ahora con la legalidad que le da la Corte Suprema de Justicia, la ONU toca y entiende de que no puede venir a un país donde prima y reina la impunidad en esta nación. Perfecto. Gracias, abogado Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional de Honduras. Rápidamente su reacción, diputado Yavés Avión del Partido Liberal. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Ramón. Bueno, yo no concuerdo con lo expresado por Tomás Zambrano,
Por una simple y sencilla razón, el actuar de 5 magistrados no es el actuar, obviamente, todo un instituto político. Hay que ver qué argumentos jurídicos tuvieron los magistrados del Partido Liberal para, pues, no declarar, pues, con causa esto. Nosotros tenemos la siguiente observación. No es cierto que Naciones Unidas haya pedido como requisito indispensable la derogación. Las 2 veces que nos reunimos con los pues que mandaron Naciones Unidas con la misión de observación, nos dijeron que tenía que revisarse y donde había polémica era prácticamente un artículo. Entendemos que ese artículo sí es muy amplio. Hicieron una ensalada a propósito y metieron cosas que tampoco nosotros estamos de acuerdo, como delitos de corrupción, criminalidad organizada, tenencia de explosivos y armas de destrucción de ese tipo. Entonces, ahí es donde nosotros no estamos de acuerdo porque tuvieron que haber metido ese tipo de delitos cuando el decreto, la intención es una intención que realmente sí hubieron personas que fueron perseguidas políticos y estamos de acuerdo en eso. Lastimosamente ahí en eso aprovecharon para meter y hacerlo tan amplio que salieron beneficiados unas personas que realmente eran delitos comunes y que no estaban enmarcados en el golpe de Estado. Entonces, aclarar, Naciones Unidas en ningún momento dijo que era condición sine qua non para venir ellos de derogar esto, simple y sencillamente nos hizo la observación que había que revisar y un párrafo es que prácticamente es donde hay polémica. Ok, Sociedad Civil, ASJ, Juan Carlos Aguilar, su reacción, por favor. Buenas noches, Ramón, y saluda Yahvé y a la audiencia. Bueno, no, efectivamente lamentar, ¿no?, esa decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia. Es un golpe no solamente a la justicia hondureña, es un golpe y un debilitamiento constante al Estado de Derecho. No entendemos y va a ser interesante ver el razonamiento jurídico y esa fundamentación basada en sana crítica que puede llegar a tener la Corte en función de cómo tomó esa decisión, porque a claras luces era una extralimitación y que hizo un buen resumen el diputado Zambrano en el sentido de, en un primer momento, el Congreso se extralimitó en sus funciones. Ese artículo 205 constitucional en su numeral 16 ya establece que solo puede otorgar amnistía para temas políticos y delitos comunes conexos, no incluir delitos en contra de la administración pública y los otros delitos que ya manifestaba el diputado Savillón, y que al final de cuentas pues estamos viendo, ¿no?, esa tendencia que se está viendo desde el Poder Judicial en que las decisiones son políticas, son decisiones con un alto grado de conflicto de interés, pero no son decisiones basadas eminentemente en aspectos y prerrogativas jurídicas tal y como debería de ser. Aquí, lejos de fortalecer, ¿no?, el engranaje democrático y de Estado de Derecho del país, también se manda un mensaje, ¿no?, de que la justicia está cooptada, de que la justicia está segmentada y que no se ve con objetividad, ¿no?, ni se trata cada uno de estos elementos. Además, hay que recordar que parte de las promesas, ¿no?, de campaña era el fortalecimiento del Estado de Derecho y sobre todo fortalecimiento al sistema de justicia, que lejos de lograr eso, con algunas de las acciones que ya hemos visto se ha estado debilitando. Perfecto, 30 segundos cada uno para una conclusión. Diputado Savillón. Bueno, habría que esperar la argumentación que tiene la Corte Suprema. Se supone que son las personas que más saben, aunque ya la historia ha demostrado que no es así, que muchas de estas decisiones son políticas, y decir de que lastimosamente si eso nos va a perjudicar para que venga la Sisi, pues realmente lo lamentamos y va a ser un sueño más, una promesa que no se cumplió y que eso va a traer facturas para el proceso electoral para el partido de gobierno. 30 segundos, abogado Aguilar. Bueno, escasa voluntad política a nivel gubernamental, pero en este momento específico, escasa voluntad política en el tema de impartir justicia, ¿no? Sobre todo un poder judicial que está golpeado, un poder judicial que hace cerca de 2 meses estuvo en el ojo del huracán precisamente por malos manejos, por segmentar la justicia, por supuestamente condicionarla, ¿no?, a pago de coimas y demás, y que al final de cuentas pues es lamentable porque es la magistratura quien está tomando este tipo de decisiones. Gracias, abogado Aguilar. Gracias, doctor Savillón. Hasta aquí el programa de hoy. Siga hoy mismo, por favor, Estelar, que va a tener más detalles de lo que ha pasado en la Corte Suprema de Justicia. Que pasen todos una feliz noche.